El siguiente programa es una presentación de Ministerios en Línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. En Línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Estamos en una lucha permanente. Estamos siendo atacados. La Biblia nos anticipa, nos dice, incluso el apóstol Pablo enseñó y habló de la armadura de Dios y que debíamos tomar toda la armadura de Dios. Hemos visto la experiencia, lo que le sucedió a uno de los reyes más importantes de Israel. Imagínense la importancia del rey David, que a Jesús le decían: Jesús, hijo de David, así clamaba el ciego Bartimeo. Este hombre, David, este importante rey, un día, por no estar en el lugar donde debía estar en la guerra, haberse quedado en el palacio, le costó caro ese hecho. Le costó caro a David haberse descuidado un poco, porque había alguien que lo vigilaba de forma sigilosa y tenía maquinaciones para destruirlo, porque obviamente el plan del enemigo es ese. Eso es también lo que la Biblia nos narra, nos relata. Las palabras del apóstol Pedro cuando dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El enemigo tenía un plan para destruir al rey David. Y las consecuencias de esa desobediencia, de ese pecado, llegaron a su familia. Tuvo resultados, pero ¿sabe? Como lo decíamos, el diablo había maquinado, el diablo había preparado todo un estudio para que el rey David cayera en pecado. ¿Sabe? Han pasado los años, bastantes años, y el enemigo sigue trabajando básicamente de la misma forma. Por eso es que es tan importante que usted y yo conozcamos las maquinaciones, cómo trabaja el enemigo. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Hemos ocupado como lectura base a lo que estamos profundizando, meditando ahí en 2 de Samuel, capítulo 11, los primeros versículos, de un hecho que llama la atención, todo coordinado, todo orquestado por el enemigo para ofrecerle una presa, para ofrecerle al rey David un objetivo que no le cayó aparentemente nada de mal, porque de hecho cedió, entró en esta tentación. ¿Esto se genera así de la noche a la mañana? No. Por algo se dice que se entra en tentación. Y Jesús mismo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. O sea, no se cae en tentación como quien se cae un pozo, como quien se cae un hoyo. Se entra en un proceso donde el enemigo va trabajando sigilosamente, donde el enemigo va trabajando de a poco, ahí colocando, como quien diría, ladrillo tras ladrillo para formar una fortaleza que más adelante quisiera estar profundizando y hablando de eso. Al rey David le salió caro este momento de descuido, porque, ¿sabe? Sufrió lo que significa caer en las garras del enemigo, ceder ante la tentación.
Y por eso que hemos también citado lo que la Biblia dice y cómo lo relata el apóstol Pablo, es importante que usted y yo también reconozcamos esto, porque ahí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y escuche con atención, sigue diciendo esta porción bíblica, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y sabe que a mí me llama la atención esta aseveración que dice el apóstol, porque él no dice no ignoro, él dice no ignoramos. O sea, le está apelando a la iglesia al conocimiento de que todos sabían cómo obraba el enemigo. La pregunta que yo quisiera hacer en esta hora, ¿conocemos nosotros cómo trabaja el enemigo? ¿Conocemos nosotros las maquinaciones que tiene el enemigo? ¿Qué es esto de la maquinación? Proyecto o acechanza artificiosa y oculta, dirigida regularmente a mal fin. ¿Conoceremos hoy día nosotros como la iglesia esas maquinaciones por las cuales el enemigo puede sacar ventaja, sacar provecho? ¿Qué busca hacer el enemigo? Lo dijimos, Jesús también lo delató. Destruir, matar, corromper, echar a perder lo de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Qué estrategias tiene? Vamos al primer libro de la Biblia. Y en eso quisiera que hoy día nos concentráramos en esta reflexión. Al libro de Génesis, capítulo 3. Ponga atención, por favor, en estos detalles, porque vamos a darnos cuenta que el enemigo, ¿sabe?, no ha cambiado su forma de obrar. Sigue obrando exactamente de la misma forma hoy en día. Génesis capítulo 3, desde el versículo 1. Dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, aquí ya tenemos varias cosas que es importante destacar y reconocer de cómo es que trabaja el enemigo. Yo le dije que no se ha sofisticado tanto, que básicamente sigue trabajando de la misma forma y es así, básicamente sigue trabajando igual. Acá pone en duda las palabras que Dios había dicho a Adán y Eva. Pone en duda una instrucción de Dios. Fíjese que la pregunta es esta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y escuchen lo que sigue diciendo. La escritura dice así: y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahora permítame decir algo. Hasta ese momento Adán y Eva jamás habían escuchado una mentira, porque lo que va a plantear esta serpiente astuta más que todos los animales del campo es una mentira. Por eso que a Satanás también se le conoce como el padre de la mentira. Le va a decir una mentira. Ponga atención. Por eso que el enemigo muchas veces se sirve y es capaz de utilizar una verdad, incluso una verdad bíblica, para decir una mentira, porque tergiversa, porque tuerce. No nos sorprendamos de esto. Veamos el capítulo 4 de Mateo, cómo se produce esa confrontación, ese encuentro entre Jesús y Satanás, Satanás y Jesús, una confrontación palabra a palabra. Así que no nos sorprenda eso,
que muchas veces el enemigo incluso es capaz, porque es patudo, es sinvergüenza, es capaz de traer la palabra de Dios, torcerla para crear en nosotros alguna fortaleza con la finalidad de destruir. Por eso que es importante estar atentos. Adán y Eva no habían escuchado jamás una mentira hasta que hablaron con la serpiente, o Eva habló ahí con la serpiente. Y Eva le da a conocer el argumento, lo que Dios había dicho: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Usted y yo sabemos lo que pasó. La consecuencia de esto: ellos murieron. No murieron físicamente inmediatamente, pese a que entró la muerte, entró la corrupción, se desequilibró todo. Lo que Dios había hecho en una armonía, pero ellos entraron en un estado de muerte espiritual, de una separación con Dios, y fueron expulsados del huerto del Edén. Mintió la serpiente, por eso que a Satanás se le identifica como el padre de la mentira. Y Satanás se especializa en siempre querer poner en duda la palabra de Dios. Atención, pueblo de Dios, iglesia. Porque ¿cuántos hay hoy día en la sociedad? Incluso algunos cristianos, entre comillas, que ponen en duda algunos principios, algunas bases escriturales, porque se dice que estamos en otros tiempos y como que la Biblia, la palabra de Dios, está obsoleta en algunos aspectos. Es la misma estrategia, el hecho de querer poner en duda lo que Dios ha dicho. Bueno, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esto? Si Dios se entiende, como a veces podemos llegar a escuchar, o alguno de nosotros lo ha dicho, ¿qué tiene esto? Ya, si no es tanto, si Dios Dios me va a perdonar, ok. Así trabaja el enemigo, y más adelante vamos a profundizar en eso de lo que el apóstol Pablo enseñó acerca de las fortalezas que el diablo busca crear en la mente del creyente, verdaderas fortalezas con argumentos. Y acá viene con un argumento, viene con una mentira a decirle a Eva: no moriréis. Es una mentira. Si Dios le había dicho la verdad, si Dios le había anticipado, si Dios le había dado una advertencia. No podemos esperar desobedecer a Dios y ser bendecidos. Pero recuerde usted lo que dice el versículo 1 de este capítulo 3 de Génesis. Pero dice, así comienza: pero la serpiente era astuta. Sigamos. Vamos al versículo 5. Recuerde que le dijo la serpiente a la mujer: no moriréis. Mentira. Ya Dios le había anticipado cuál iba a ser el saldo, la consecuencia de esa desobediencia. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué tremendo esto! ¿A cuántos cristianos le han creído argumentos errados, equivocados, torcidos del diablo? Permitiendo que incluso el pecado entre a sus hogares. ¿Qué hay si no es tanto, si Dios entiende? ¿Qué hay si Dios perdona? Y han bajado las barreras de la moralidad para permitir que en sus hogares se practiquen relaciones pecaminosas. Hay que entender la juventud, dicen algunos, y nosotros también fuimos jóvenes. Padre, madre, que estás escuchando, cierra tus oídos a las mentiras del diablo y abre tus oídos espirituales para lo que Dios está diciendo en su palabra. La Biblia dice que nosotros somos santos y que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa ser santo? Ser apartado. ¿Para qué hemos sido apartados? Para Dios.
Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos que vivir ni practicar las cosas que hace este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos. Solo los que hacen la voluntad de Dios, los que aman a Dios, permanecen. Sigue el enemigo queriendo entorpecer, torcer. ¿Qué hace un poquito de pecado? Dale, si Dios te entiende. ¿Qué hace un poquito de esto que estamos haciendo? Bueno, si todos lo hacen, hazlo tú también. Gloria al Señor. Sigue el enemigo haciendo y queriendo, más bien dicho, hacer de las suyas. Por eso que es importante, sabe, que abramos nuestros ojos para darnos cuenta cómo el enemigo trabaja a veces sigilosamente, cómo tienes planes que no parecen ser lo que son en un principio. Una mentira que le salió cara a la humanidad. Una desobediencia que le salió caro a Adán y Eva. Y las consecuencias han llegado hasta nuestros días. Porque por este Adán entró la muerte, pero gloria al Señor por el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la vida. Y la vida eterna, la vida en abundancia. Gloria a Dios. Sigamos en el texto bíblico. El diablo trae esta mentira. Y ponga atención, porque esto es clave para comprender cómo es que trabaja el enemigo. Permítame retroceder un poco. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ponga atención. Aquí hay algo clave en esta enseñanza del día de hoy. Yo quiero que por favor me preste atención. Versículo 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Mire, el pecado, la desobediencia, empantallado. No lo vio malo ella. Lo dice la Escritura. Y vio la mujer que el árbol era bueno. No dice que vio que era malo. No dice que le pareció mal al comienzo. Ella vio con sus ojos y le pareció que el árbol era bueno. Así trabaja el enemigo. No le pareció malo. Sigamos, mire. Primera característica. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué le había dicho al Señor? No vas a comer de ese árbol. Y le habló de las consecuencias. Pero ella lo vio y le pareció que el árbol no era malo. Dice la Biblia literalmente que era bueno para comer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso fue lo que ella vio. Sigamos. Y que era agradable a los ojos. ¡Wow! ¡Wow! Fíjese que ninguna de estas descripciones dicen que a ella le pareció algo desagradable, algo feo, algo rechazable en el momento, sino que le pareció atractivo, que a ella le pareció que el árbol era bueno para comer. Primera descripción, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo esto, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, todo esto está empantallado, es solamente una pantalla. Aquí hay un principio también para entender las tentaciones. Las tentaciones en un comienzo no parecen algo feo, no parecen algo malo, incluso te puede llegar a parecer algo necesario. A ella le parecía algo necesario, codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero había una instrucción, había un imperativo, había una orden de Dios: de ese árbol no comerás. Si ese fue el error de David, si a David le pasan el dato, le dicen: esta mujer es tal y tal, ella es hija de tal persona, esposa de tal. ¿Y qué hizo David? ¿No le pareció malo? A David le ocurrió exactamente lo mismo. Encontró que era agradable, codiciable a los ojos.
Y David abrió la puerta al pecado. Ya estaba la idea en la mente a ir al momento preciso para frenar, para detenerse, para decir, no, yo no quiero pecar contra mi Dios. Pero David siguió de largo, Eva siguió de largo, porque a Eva ni a David les pareció malo. ¿Se fija? Acá tenemos una herramienta, aquí tenemos una característica, una luz bíblica para detectar cómo es que trabaja el enemigo para ofrecer suculentos escenarios, hermosas situaciones, que quizás sea difícil decir que no, pero hay que estar firme para rechazar el pecado, hay que estar firme para rechazar lo que Dios ya ha ordenado que debemos rechazar. Ella no lo encontró malo. Eso es lo que dice la Escritura. Y sigamos para ir terminando. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjese usted en estas características. Vio la mujer que el árbol, 1, era bueno para comer. 2, y que era agradable a los ojos. 3, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero Dios había dicho que no. Dios había dicho que eso no se debía hacer, no se debía comer de ese árbol. Sin embargo, ellos desobedecieron. Quisiera terminar con lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Es la Escritura, es la palabra del Señor. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Mire la fidelidad del Señor. Hermano, hermana, si estás siendo tentado, si estás siendo tentada, si el escenario te parece atractivo, fíjese que es tan bueno hablar de estas cosas porque siguen siendo tan contemporáneas, porque la palabra de Dios es eterna. Sería bueno que le echáramos una mirada también a lo que enseña la Biblia en Mateo capítulo 4. Esa propuesta que el diablo le hace en 3 aspectos para que Jesús cediera también ante la tentación. Pero Jesús también tenía una palabra. Escrito está. La mujer no tomó la palabra. La mujer sabía, pero no la ejecutó, no la desarrolló, no rechazó, ella siguió porque no le pareció malo, le pareció atractivo. Tengamos cuidado, hermano, hermana, tengamos cuidado, iglesia, que el enemigo cuando viene a tentar siempre parece un lindo escenario, pero lo que trae detrás es muerte, es corrupción, lo que trae detrás es desviación, lo que trae es apartarnos de Dios. Por eso tenemos que estar velando y orando, como Jesús dijo, para que no entremos en tentación. En batalla muy sangrienta, un soldado fue herido y perdiendo mucha sangre no podía más luchar. Y le dijo al compañero, ven y mátame tan pronto, ya no puedo más andar. Y le dijo a él, no puedo, pediré al comandante si él puede ordenar. La sangre está corriendo, yo no puedo decidir, tengo pues que consultar. Soldado herido.
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico enlineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.